¿no? Y una pregunta que normalmente a veces hacemos en clase es, ¿no? Siempre se dice 3 más 4 es igual a 7. Y en la parte de vectores, 3 más 4, ¿sí?, te puede dar una múltiple respuesta. 3 más 4 puede ser 5, 3 más 4 puede ser 1, 3 más 4 puede ser 7. Hay infinitos valores que nos van a dar el resultado de 3 más 4. ¿Sí? Lo que debemos entender entonces nosotros acá en la suma de vectores es lo siguiente, ¿no? Podemos tomar la suma de vectores quizás como un nuevo reto, un nuevo juego que nosotros tenemos, ¿sí? Y si a nosotros nos proponen jugar algo, por ejemplo, lo primero que debemos de conocer, ¿qué cosas serán? Las reglas, ¿cierto? Debo de conocer muy bien las reglas. Entonces, en la suma de vectores, para poder sumar vectores, lo que nosotros debemos de manejar muy bien son las reglas de la suma de vectores, que son válidas solamente en ese tema, ¿ya? Sumar vectores no es lo mismo que sumar números, ten en cuenta eso. Entonces, si en las clases anteriores habíamos mencionado que si un vector es una flecha, ¿no? ¿Sí? Y ahora yo voy a sumar una flecha con otra flecha. Si yo sumo dos flechas, ¿cuál crees que es el resultado? Lógicamente el resultado será otra flecha, ¿no? A esa nueva flecha se denomina vector resultante. Entonces, cuando nosotros sumamos vectores es reemplazar un conjunto de vectores por otro vector denominado vector suma o vector resultante. De manera práctica nosotros podemos mencionar, por ejemplo, que si voy a sumar un vector más otro vector, ¿cuál crees que es el resultado? Dime. Muy bien. Esto de acá tiene que ser otro vector. Y es justamente lo que te mencionaba hace un momento. Si yo voy a sumar una flecha más otra flecha, el resultado es otra flecha. Hay que tener en cuenta ello. No estoy sumando solamente números, porque el vector tenía dos elementos. Tenía un módulo, tenía una cantidad y tenía una dirección. Sumar vectores, ¿no? Hay varias formas. Cuando tú revisas los diferentes textos, ¿no?, en los cuales hay bibliografía acerca del tema, hay método analítico, método geométrico, pero todos ellos tienen un mismo enfoque, ¿sí? Tienen solamente, ¿no?, el criterio de poder abordarlo a veces más geométricamente, algunos más matemáticamente, más analíticamente, pero en sí todos llegan a conseguir ese objetivo. Lo que nosotros vamos a explicar acá, ¿no?, y vamos a tratar de relacionar los diferentes métodos a partir del método geométrico. ¿Qué nos dice el método geométrico? Como nosotros tenemos varios vectores, estos vectores pueden tener de una dirección arbitraria. El método geométrico me exige que empecemos a ordenar los vectores uno a continuación de otro. Profesor, ¿qué significa ordenar uno a continuación de otro? Que en donde termina un vector, tiene que salir el otro vector. Entonces yo voy ordenando en secuencia todos estos vectores. Una vez que yo he terminado de ordenar estos vectores, este método me exige que yo debo de graficar el vector resultante. Y por ahí puedes preguntarte, profesor, ¿cómo se grafica ese vector resultante? Para graficar el vector resultante tenemos que buscar cuál es el origen del vector, del sistema de vectores, y cuál es el extremo del sistema de vectores. Y ese vector resultante tiene que unir el origen del primer vector con el extremo del último vector. Por ahí puedes mencionar, pero profesor, como que no se entiende mucho. Mira, vamos a hacerlo un poco más gráficamente todo esto. Vamos a empezar cuando tenemos lo más sencillo, cuando tengo dos vectores. Dos vectores. De la forma más sencilla que se pueden presentar dos vectores es lo siguiente. A ti te pueden decir en los ejercicios, sume usted el vector A más el vector B. Y observando la figura, tú puedes decir, estos vectores tienen la misma dirección. Entonces, este método de acá, muchachos, nos dice que yo tengo que ordenar estos vectores. Pero cuando están en la misma dirección casi no vamos a tener dificultad en poder ordenar esos vectores. Entonces, lo que nosotros hacemos es, coloco el vector A y fíjate, esto es el origen del vector A y esto es el extremo del vector A. Lo que nosotros vamos a hacer es, como acá termina el vector A, de acá tienen que salir el otro vector. Y este vector es el vector B.
Entonces de acá sale el vector B. Y me voy a dar cuenta que estos vectores están uno a continuación de otro. La regla me dice que el vector resultante es el vector que tiene que unir el origen del primer vector con el extremo del último vector. Entonces lo que nosotros hacemos acá es trazar ese vector. Y este vector que tú observas acá se denomina el vector resultante. En donde, escucha bien esto, matemáticamente este vector resultante es la suma del vector A más el vector B. Pero este vector resultante, tal como observas en la figura, está comenzando del origen del primer vector y está terminando en el extremo del último vector. Pero a nosotros nos interesa saber el módulo. Y recuérdate, ¿qué era el módulo? Era la longitud de ese vector, ¿cierto? Era el tamaño de ese vector. Y para enfocarnos en el tamaño o en la longitud de ese vector, el análisis va un poquito más geométrico. Es decir, en función de geometría yo puedo decir, tengo este segmento y tengo este segmento y este segmento es más grande. Entonces, el módulo de ese vector, su módulo, fíjate la notación del módulo, simplemente pones R, módulo del vector resultante, y acá lo único que vas a hacer es sumar los dos segmentos en cantidad, ¿sí? Entonces de acá, una de las primeras reglas de la suma vectorial me indica que si yo tengo dos vectores y estos vectores tienen la misma dirección, el vector resultante tiene un módulo igual a la suma de ambos vectores, tal como observas ahí. Esto de acá es el primer caso. El segundo caso es cuando a nosotros nos va a mencionar en los diversos ejercicios lo siguiente. Te va a decir, suma usted el vector A más el vector B. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con respecto a ese primer gráfico? Ya te diste cuenta, ¿no? Acá los dos vectores van en la misma dirección. En cambio, acá los vectores tienen dirección opuesta. Quizá dices, profe, entonces acá la regla no se va a cumplir. No, esa regla se cumple acá también, muchachos. Esa regla me decía que yo voy a colocar el vector A y a continuación aquí coloco a B. Entonces, lo que hacemos acá es, graficamos el vector A y fíjate, esto es el origen del vector A, esto es el extremo del vector A. Y del extremo del vector A, es decir, del punto en donde está terminando el vector A, tengo que graficar ese vector, pero este vector es hacia la izquierda, entonces ese vector B se graficaría así. El vector B. Y fíjate que sigue la secuencia. Inicio del primer vector, termina el primer vector, donde termina el primer vector, comienza el segundo vector. Ahora, gráficamente, el vector resultante es el vector que une el origen del primer vector. ¿Dónde está el origen? Acá está. ¿Dónde está el extremo o el final del último vector? Acá. Entonces, el vector resultante ahora solo es un vector que va a unir estos dos puntitos. Fíjate acá. Esos dos puntitos. Eso es el vector resultante. Pero nosotros deseamos calcular el módulo de ese vector resultante. Entonces, su módulo ¿cómo crees que se pueda calcular el módulo de ahí, muchachos? Fíjate. Por segmentos. Profesor, este segmento de acá es A, este segmento es B. Yo quiero el módulo. Y recuerda, cada vez que a ti te pregunten el módulo, te está pidiendo cuál es el tamaño, cuál es la longitud. La longitud de este segmento será el segmento grande que vale A menos este segmento que viene a ser B. ¿Sí? Y acá está la otra regla que tú lo debes de manejar muy bien, que si yo tengo dos vectores que van en dirección opuesta, el vector resultante tiene un módulo igual a la diferencia de módulos de cada uno de los vectores. Entonces vamos recordando, profesor, si tienen la misma dirección, inmediatamente sumar los módulos. Si tienen una dirección contraria, ¿qué se hace? Se arrestan los módulos. Estos son los casos más sencillos de poder sumar vectores. Ahora, por ahí puede decir, profesor, pero ¿qué pasaría
si a mí me dice, sume usted el vector A más el vector B, si tengo este caso, observa si dice, profesor, no tiene nada de parecido a los dos primeros, pero acá también cumple la regla. ¿Qué te decía la regla? ¿Qué tienes que hacer con estos vectores? Dime, ¿qué tienes que hacer? Claro, hay que ordenar estos vectores. Y si nosotros ordenamos estos vectores, vamos a tener, ¿sí? Grafico el vector A, mira, grafico el vector A por acá, ¿sí? Origen del vector A, extremo del vector A, entonces el final del vector A, y el otro vector que es B, tenías que graficar del extremo del vector A, pero B es hacia arriba, entonces graficas el vector B hacia arriba. Ahí está, ¿sí? Y me voy a dar cuenta que ambos vectores entre sí forman 90 grados. Y ahora dime, ¿de dónde a dónde graficarás el vector resultante? La regla te decía, busca el origen del primer vector. Profesor, acá está el origen del primer vector. Ahora busca el extremo del último vector. El extremo está acá. Y ahora vamos a graficar ese vector resultante. Y el vector resultante es aquel vector que tiene que unir el origen del primero con el extremo del último. Entonces, esto de acá es el vector resultante. Y por ahí puede decir, profesor, como que se va haciendo una figura bastante conocida. Esa figura que tú observas, ¿qué es? Es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? En donde eso será cateto, y esto viene a ser la hipotenusa. Y para calcular el módulo de ese vector, lo que tú puedes usar es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer acá? Una de las propiedades que tienen los vectores es que podemos deslizar. ¿Sí? Vamos acá, mira. Ordenando. ¿Cómo sería si nosotros ordenamos esos vectores? Este vector B que va hacia arriba, fíjate acá, ¿ve? Está yendo hacia arriba. Lo que yo puedo hacer es deslizar este vector, mira, deslizo hacia la parte izquierda para que pueda coincidir con el origen del vector A. Fíjate. Entonces vamos a hacer esto. Tú tienes por acá esto que viene a ser el vector A. Y lo que has hecho es, este vector B has deslizado para que pueda tener el mismo origen respecto del vector A. Entonces tengo el vector B. Fíjate, es lo mismo, ¿eh? El vector A y B están formando un ángulo de 90 grados por esa parte. Y cuando tú haces de esta forma, lo que podemos hacer del extremo de cada uno de los vectores, trazar, fíjate, trazar líneas paralelas a el otro vector. Y la figura que se va a formar, tal como observas acá, es un rectángulo. Y la resultante sigue siendo este vector de acá, fíjate. Trazamos y esto de acá sería el vector resultante. Por ahí te puede preguntar, profesor, ¿y si yo no quiero deslizar B, yo puedo deslizar A? ¿Sí? Tú puedes deslizar, puedes cambiar de posición los vectores, pero sin cambiar su módulo y sin cambiar la dirección. ¿Qué quiere decir? Que el vector A, que estaría en la parte inferior, también lo puedes poner acá, a lo largo del lado rectangular o el lado paralelo de ese rectángulo que tú observas. Esta forma matemática es lo que normalmente tú observas en los diferentes textos del tema de vectores, en donde te dice, si tú tienes dos vectores que son ortogonales, es decir, que están formando 90 grados, el vector resultante tiene que tener el mismo origen que los otros dos vectores, y ten en cuenta eso. Origen del vector A, origen del vector B, origen del vector resultante. Y siempre date cuenta que este vector resultante va a lo largo de la diagonal del rectángulo o viene a ser la hipotenusa de los dos triangulitos que se están formando por acá. Entonces, si a nosotros nos piden su módulo de ese vector resultante, tenemos que recurrir al teorema de Pitágoras, en donde la resultante será A al cuadrado
más b al cuadrado. Yo puedo calcular el módulo de ese vector resultante de esta forma. Entonces, date cuenta algo, ¿ah? Sí. Misma dirección, suma de forma directa. Dirección contraria, restas. Si son ortogonales y forman 90, inmediatamente recurrimos al teorema de Pitágoras. Veamos por acá un ejemplo para poder reforzar la idea de la suma de vectores. Me dice, yo tengo un sistema compuesto por 4 vectores, ¿no?, a lo largo de los ejes horizontal y el eje vertical. Y nos está pidiendo determine el módulo del vector resultante. Lo primero que nosotros debemos hacer cuando vemos un problema es tratar de asociar a lo que ya hemos aprendido anteriormente. Por ejemplo, puedes darte cuenta que este 20 y este 15 forman 90 grados. Y por ahí se te puede ocurrir a ti, profesor, o sea, por acá con Pitágoras, ¿no? Pero date cuenta que el valor que te va a salir va a ser sumamente, ¿no?, complicado y no va a ser un número entero. Entonces, cuando ves un tipo de problema de esta forma, vamos a empezar a reducir por cada eje. Primero encuentro en horizontal cuál sería la resultante en horizontal y luego empiezo a analizar la vertical. Entonces, por acá podemos mencionar lo siguiente. Luego de analizar cada eje, tendríamos lo siguiente. Quiero que observes los dos vectores horizontales. Tienes dos, ¿cierto? El 20 que va a la derecha y el 12 que va a la izquierda. Inmediatamente te recuerdas, profesor, si van en dirección contraria, ¿qué se hacía? Se restaba. Muy bien. Pero siempre vas a restar el mayor menos el menor. ¿Quién es el mayor? 20 menos 12. La dirección del vector resultante está en función del mayor, en ese caso 20. Por lo tanto, este vector tiene por acá, 20 menos 12, por acá tienes 8 unidades. Esto sería lo que queda a lo largo de la horizontal. Ahora te concentras en la vertical. En el eje vertical también tienes dos vectores. Un vector 15 que va hacia arriba y un vector 9 que va hacia abajo. Profesor, tienen dirección contraria. ¿Qué haces? Dime, ¿qué haces? Restas, ¿cierto? 15 menos 9, 6. ¿Y qué dirección? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Profesor, 15 es mayor. Por lo tanto, ese vector tiene que ir hacia arriba. Entonces, por acá tienes 6 unidades. Y date cuenta que estos dos vectores forman entre sí 90 grados. Ahora, del extremo de cada uno de estos vectores, yo voy a trazar una línea paralela al otro vector con la intención de formar un rectángulo. Y recuerda, origen del vector 8, origen del vector 6, también debe ser el origen del vector resultante. Entonces, ese vector resultante lo graficas a lo largo de la diagonal. Esto de acá es el vector resultante. Pero a mí me está preguntando su módulo. Entonces, su módulo... ayúdame ahí. ¿Cómo sería eso? Muy bien, profesor. Teorema de Pitágoras. Por acá será 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. La raíz cuadrada de todo eso. Y date cuenta. 6 al cuadrado es 36. 8 al cuadrado es 64. 36 más 64, eso hacen 100. Raíz cuadrada de 100 es igual a 10 unidades. Tú puedes enfocar desde el punto del teorema de Pitágoras, o si no, algunos estudiantes que manejan muy bien la parte de triángulos notables se dan cuenta que estos valores son bastante conocidos. Si un cateto vale 6, el otro cateto vale 8, inmediatamente la hipotenusa, que es en dónde estaría el vector resultante, tiene que ser 10. Es un triángulo notable de 37 y 53. Si por ahí no te recuerdas, te sugiero que repases la parte de triángulos notables. Entonces,
Acá es la aplicación directa de vectores que son paralelos, antiparalelos y son ortogonales. Pero, profesor, ¿esos serán todos los vectores que va a haber? No, mira. El otro caso de suma de vectores que debemos de conocer nosotros es lo siguiente. Si a ti te menciona, sume el vector A más el vector B, pero ya no son paralelos, ya no son antiparalelos, tampoco forman 90 grados. Y quizá dices, profesor, ¿acá la regla se va a cumplir? Sí, sí, la regla se va a cumplir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué te decía la regla? Que estos vectores, a ver, recuérdate, ¿qué tienes que hacer con los vectores? Tienes que ordenarlos uno a continuación de otro. Entonces empezarías por acá. Trazo el vector A, origen del vector A, fíjate, origen del vector A, extremo del vector A. Y en donde termina el vector A tiene que ser el punto de inicio del otro vector. Y el vector B es inclinado hacia la derecha. Tal y como observas en la figura tienes que trasladarlo. Entonces esto de acá es el vector B. Fíjate que está uno a continuación de otro. Y una vez que has hecho eso, la regla te decía que el vector resultante será aquel vector que va a unir el origen del primer vector con el extremo del último vector. Entonces ese vector resultante sería el de acá. Lo de ahí sería el vector resultante. Y para que tú calcules el módulo de ese vector resultante, ¿sí?, puedes recurrir a la ley de cosenos, que es una propiedad bastante conocida en lo que es geometría. Pero matemáticamente este vector resultante sería así, ¿ve? A más B. De esa forma. A más B. ¿Ya? Si te recuerdas, en el caso anterior, cuando habíamos visto vectores ortogonales, habíamos desplazado los vectores. Quizás por ahí te puedes preguntar, profesor, ¿acá puedo hacer lo mismo? Sí, sí puedes hacer lo mismo. Es válido hacer eso en cualquier sistema de vectores. Tú puedes reemplazar, puedes deslizar ese vector, pero ojo, no puedes cambiarle la dirección. Tú puedes mover a otro lugar, pero siempre conservando su mismo módulo y su misma dirección. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá, este vector B, fíjate que está acá, voy a deslizar y hacer que coincida con el vector A, de que tengan el mismo punto de origen. Entonces, deslizando el vector B, vamos a tener acá lo siguiente. Fíjate, esto de acá es el vector A y el vector B que estaba acá hemos deslizado y hemos hecho que coincida con el origen del otro vector. Fíjate, están coincidiendo los orígenes. Y al hacer eso, acá va a haber un ángulo. Vamos a poner el ángulo teta. Voy a trazar una línea paralela, ¿no?, del extremo de un vector paralela al otro vector. Fíjate lo que vamos a hacer. Del extremo del vector A, línea paralela al vector B. Y del extremo del vector B, línea paralela al vector A. Y acá se forma una figura bastante conocida para ustedes. Esa figura, ¿te recuerdas? ¿Lo viste en geometría? Esa figura es un paralelogramo. Entonces la figura que se está formando es un paralelogramo. Y para encontrar el vector resultante es igual que el caso anterior. Mira, profesor, el vector resultante está acá, mira. Y ese vector resultante sería el de acá. El vector resultante, esto de acá sería ese vector resultante. Date cuenta que el vector A también puedes deslizar, ¿no? Quizá dice, profesor, ¿yo puedo deslizar el vector A en esta posición? Sí, sí lo puedes hacer.
¿sí? Yo puedo iniciar otra vez, ¿puedo regresar a esa posición? Sí, sí puedes hacer ese vector. Ya. Lo que nos va a interesar de acá, muchachos, es cómo calcular el módulo en función de este ángulo, ¿ah? Porque tú puedes calcular la longitud de este segmento en función de este ángulo o en función de este ángulo. Vamos a calcular en función del ángulo que forma tanto el vector A y el vector B cuando hemos hecho que ambos coincidan en su origen. Entonces, su módulo R va a ser igual a la raíz cuadrada, fíjate acá, es una expresión quizás ya conocida para ti, del módulo del primer vector al cuadrado más el módulo, ¿no?, del segundo vector elevado al cuadrado más el doble producto del módulo de ambos vectores multiplicado por el coseno del ángulo θ. De esta manera yo voy a calcular el módulo de ese vector. En los diferentes textos a esto, ¿no?, lo denominan la regla o la ley del paralelogramo. Así lo puedes encontrar en los diferentes textos del curso de física, ¿no?, en el cual hay tópicos acerca del tema de vectores. Y vas a tener en cuenta ello. Por ahí quizá dices, profesor, ¿y el coseno? ¿Qué es el coseno? Tienes que recordarte un poquito de las razones trigonométricas, pues. Los ángulos, por ejemplo, bien conocidos, que siempre se presentan en casi los diversos problemas, es el ángulo de 60. Y el coseno de 60 es igual a 1/2. El otro ángulo que también es bastante frecuente por esta parte es 120. El coseno de 120 es menos 1/2. Vamos a colocar eso porque son los ángulos quizás más utilizados en este tema, ¿ya? Ahora, hay algunos casos prácticos que tú debes de manejar, ¿sí? Por ejemplo, cuando a mí me dice encuentre el vector resultante, pero los módulos de los vectores son iguales. En este primer gráfico yo tengo dos vectores de la misma longitud, vector A, mismo tamaño, pero el ángulo que están formando viene a ser 60 grados. Observa que del extremo de cada uno de los vectores hemos trazado línea paralela al otro vector con la intención de formar un paralelogramo. La resultante de estos dos vectores va a lo largo de la diagonal mayor de este paralelogramo. Esto es la resultante. Y date cuenta que cuando tú vas a enfocarte de esta forma, origen del primer vector, origen del segundo vector, origen de la resultante, tienen que partir del mismo punto. Entonces, su módulo, luego de utilizar la regla del paralelogramo, su módulo de ese vector resultante va a ser igual al módulo de cualquiera de ellos multiplicado por la raíz de 3. Y esto de acá debes de tener siempre en cuenta porque te va a ayudar en la resolución de muchos ejercicios. ¿No? Línea paralela al otro vector y del extremo de este vector también línea paralela al otro vector con la intención de formar un rectángulo. Ahora, fíjate. Origen del primer vector, origen del otro vector, origen del vector resultante. El vector resultante debe de partir de este punto. Viene acá. Ese es el vector resultante. Pero debemos de conocer su módulo. El módulo de ese vector resultante va a ser igual al módulo de cualquiera de ellos multiplicado por la raíz de 2. Esto sí es bastante conocido quizás para cada uno de ustedes, porque eso también responde a un triángulo notable conocido. Acá, el otro caso, cuando vamos a tener dos vectores
del mismo módulo, pero el ángulo que están formando estos vectores es igual a 120 grados. Entonces, del extremo del vector trazo línea paralela al otro vector, de ese extremo línea paralela al otro vector, formamos este paralelogramo e igual que los casos anteriores, coincide origen de cada uno de los vectores, origen del vector resultante. Y este vector resultante, fíjate cómo lo vamos a graficar acá, ¿vea? Sale del mismo puntito. Este es el vector resultante. Pero queremos un módulo. Cuando, muchachos acá, cuando el ángulo que forman vale 120 grados, el módulo de ese vector resultante coincide con el módulo de cualquiera de ellos. Es decir, si esto fuera 5 y esto fuera 5, su resultante también va a ser 5. Son estos tres casos particulares que tú debes de conocer muy bien. Y acá hay algo que también en algunos ejercicios se puede aprovechar. Como los módulos son iguales, esta reacción o esta resultante va a lo largo de la bisectriz de este ángulo. ¿Qué quiere decir? Que este segmento biseca a este ángulo, sería 60, 60. De la misma forma por acá, esta línea que es la resultante biseca este ángulo. Este sería 45 y esto sería 45. Siempre hay que tener en cuenta ello, ¿sí? Para reforzar eso, vamos a desarrollar este ejemplo. Nos dice, hallar el módulo del vector resultante. Por acá tenemos el vector A que vale 5 unidades, el vector B que vale 3 unidades, formando 20 grados con la horizontal, y el vector A formando 80 grados con la horizontal. Por ahí quizás se te puede ocurrir a ti decir, profesor, pero esto de acá no es nada parecido con lo que hemos hecho anteriormente, ¿sí? Pero hay algo que te estás olvidando, ¿ah? ¿Sí? ¿Qué te dije? ¿Qué propiedad tienen los vectores? Que tú puedes mover los vectores, tú puedes deslizar los vectores. Entonces tú puedes deslizar los vectores de tal forma que tratemos de adecuar estos vectores a algo que ya hemos aprendido. Entonces vamos a hacer eso. Este vector B que observas que está formando 20 grados, lo voy a deslizar, lo voy a mover para que coincidan con el origen del vector A. Entonces, este vectorcito B que observas todo él deslizamos, movemos, pero recuerda, al deslizar viene con su mismo módulo y su mismo ángulo. El ángulo vale 20 grados por esa parte. Si esto vale 20, fíjate, 20, todo vale 80. Ya calculé cuánto vale este ángulo. ¿Este ángulo cuánto es? 60 grados. Entonces, si esto vale 60, tengo el vector A y el vector B, entonces lo que voy a hacer acá es graficar estos vectores ya con el ángulo que me interesa. Tengo, fíjate, el vector B, cuyo módulo vale 3 unidades, el vector A, cuyo módulo vale 5 unidades, y el ángulo que están formando ambos vectores, 60 grados. ¿Qué hacemos? Del extremo del vector B, línea paralela al vector A. Del extremo del vector A, línea paralela al vector B. Quizá dice, profe, ¿por qué hacemos eso? Para que formes ese paralelogramo. Para que tú te des cuenta que el vector resultante tiene que partir ¿de dónde? De acá, del origen de ambos vectores. Y tiene que ir a lo largo de la diagonal de ese paralelogramo que tú estás observando. Esto de acá viene a ser el vector resultante. Pero no me está pidiendo el vector resultante, a mí me dice el módulo del vector resultante. Entonces, para el módulo del vector resultante dices, será igual a la raíz cuadrada
vamos por acá, la raíz cuadrada. A ver, ayúdame por acá. ¿Raíz cuadrada de qué? Ah, profesor, era el módulo del primero al cuadrado, ¿más qué? Más, claro, el módulo del segundo vector al cuadrado, y luego venía el doble producto de ambos vectores, 5 por 3, multiplicado por el coseno del ángulo que están formando, y el ángulo que ellos estaban formando era 60 grados. Era la raíz cuadrada de toda esa expresión. Entonces por acá vas a tener R es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 25, 3 al cuadrado, 9, 2 por 5, 10 por 3, 30, por el coseno de 60, lo habíamos puesto hace un momento, recuérdate, esto viene a ser un medio. Continuamos por acá. La resultante será 25 más 9, 34. 30 por un medio, 15. La raíz cuadrada de 34 más 15. Y 34 más 15 es igual a 49. Por lo tanto, el módulo de ese vector resultante es igual a 7 unidades. Continuamos. Habíamos explicado ya la suma de vectores si solamente teníamos dos vectores, ¿no? Ahora vamos a explicar en función de 2 a más vectores utilizando el mismo método geométrico. Por ejemplo, acá, quiero que observen, mira. Te he graficado el vector A, el vector B, C de que va a formar un sistema de vectores y vamos a sumar este conjunto de vectores. ¿Te recuerdas lo que estábamos haciendo? ¿Qué tenías que hacer con ellos? Tenías que ordenar, ¿no? Si antes ordenabas dos vectores, ahora tienes que ordenar más de dos vectores, ¿sí? Quizá dices, profesor, ¿y cómo se va a ir ordenando? Con el mismo criterio que tú aprendiste, ¿no? En la suma asociada a dos vectores. Empiezo el vector A, por acá. Fíjate que esto es el origen del vector A, el extremo del vector A, y del extremo del vector A tiene que salir el otro vector, el vector B. Grafico el vector B. Viene el vector B y del extremo del vector B tiene que salir el otro vector. Y el otro vector es el vector C. Date cuenta, ¿eh? Y del extremo del vector C sale el otro vector, que en este caso es el vector D. Sigues la secuencia nada más, ¿no? Origen extremo, origen extremo, origen extremo, origen extremo. Date cuenta en el sistema de vectores que nosotros estamos haciendo, donde termina un vector, empieza el otro vector. Donde termina B, empieza C. Donde termina C, empieza D. Una vez que los vectores están en esa secuencia ordenado, ahora el vector resultante. A ver, ayúdame. ¿Cómo se graficaba el vector resultante? Tenías que unir ¿qué cosa? El origen del primer vector y el extremo del último vector. Y el extremo está acá. Entonces, el vector resultante, ese vector resultante, muchachos, se grafica por acá. Esto de ahí sería el vector resultante, R. Donde ese vector resultante es igual a la suma vectorial del vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Esto de acá te representa una suma vectorial. Una suma vectorial. Quizás te preguntas, profesor, ¿por qué hace o recalca que es una suma vectorial? Es que a veces lo que se presenta en clase,
¿sí? Es cierta dificultad por entender este método, ¿sí? Por ejemplo, mira, si al vector A yo le pongo un módulo 5, al vector B pongo un módulo 4, al vector C pongo un módulo 3 y al vector D pongo un módulo 2, lo que siempre consulto en clase es que me responda, y lo mismo te pregunto a ti, ¿sí? Que me respondas cuál es el módulo del vector resultante. Puedes hacer pausa un ratito el video y ver y darme esa respuesta. Luego continúas y para ver ese resultado. ¿Sabes cuál es el error que cometen cuando ven eso? Es, profesor, A vale 5, B vale 4, C vale 3, D vale 2, 5 más 4, 9, más 3, 12, más 2, 14. Y el error común que presentan en este tipo de ejercicios es, profesor, vale 14, la resultante vale 14. Cuidado, ¿ah? No es 14. Porque yo te estoy preguntando cuál es el módulo del vector resultante. Y recuérdate, a ver, de la clase anterior, ¿qué era el módulo de la resultante? Era el tamaño, era la longitud del vector resultante. Entonces, si en el problema te dice calcula el módulo del vector resultante, solo te está pidiendo, escucha bien, solo te está pidiendo el tamaño de este segmento, ¿sí? El tamaño de ese segmento. Y para eso en el problema te debe dar todas las herramientas para que calcules el tamaño de ese segmento. Quizás dice, profesor, entonces ¿por qué lo estás escribiendo A más B más C más D si al final no vamos a sumar? Es que esta es la forma matemática de poner. El hecho de que tú veas A más B más C más D no significa que vas a sumar el tamaño de A más el tamaño de B más el tamaño de C. Significa que tú le tienes que dar una interpretación geométrica que primero está graficado el vector A, luego está graficado el vector B, luego está graficado el vector C y luego está graficado el vector D. Eso es lo que significa eso, que el conjunto de flechas, que el conjunto de vectores están uno a continuación de otro. Vas a tener bastante cuidado al desarrollar ejercicios con esas características. Entonces, para que no te equivoques, vamos a ir borrando estos pedacitos que de alguna manera hemos hecho como para que puedan confundirte, ¿no? Y a veces siempre nosotros logramos ese objetivo, muchachos. Entonces, ya sabes, cuidadito con ello. Para eso te estoy planteando un ejemplito. Observa por acá, por favor. En el ejemplo te dice, hallar el módulo del vector resultante. Tenemos tres vectores. Observa la figura es un rectángulo y un rectángulo se caracteriza porque tiene un par de lados paralelos que son del mismo tamaño, de la misma longitud. Tengo el vector M, el vector N y el vector P. Entonces, si te dice calcular el módulo del vector resultante, primero lo que normalmente se hace es poner esta notación matemática. R, que es el vector resultante, es la suma de el vector M más el vector N más el vector P. Pregunta, muchachos, el hecho de que yo coloque esto así, ¿significa que voy a sumar el tamaño de B o el tamaño de M más el tamaño de N más el tamaño de P? ¿Significa eso? No, ¿cierto? Esto tú pones, ¿sí? Pero la interpretación geométrica es que gráficamente primero está M, N, P. Muchas veces esto de acá no tiene relación con encontrar el módulo del vector resultante. Como te pide el módulo del vector resultante, debemos de concentrarnos en graficar ese vector. Y recuérdate, ¿de dónde a dónde se grafica ese vector? Profesor, están ordenados uno a continuación de otro. Entonces tenías que concentrarte en el origen del primer vector, que es este puntito, y en el extremo el último vector, que es este puntito. Y el vector resultante es aquel vector que une el origen del primero con el extremo del último. Entonces, este vector es el vector resultante. Es decir, que nos debemos de concentrar solamente en la longitud de ese segmento. Y ya te diste cuenta, ¿no? Entonces, su módulo, mira, su módulo es sumamente sencillo, porque lo único que hace es comparar, profesor, pero este segmento es igual a este segmento y todo este segmento vale 8 unidades, por lo tanto, esa resultante vale 8
unidades. Y hay que tener en cuenta ello. Veamos otro ejemplo. Nos dice del sistema de vectores mostrados, el que tienes ahí, determine el vector resultante. ¿Sí? Vas a tener bastante cuidado con la forma de cómo te enuncian la pregunta, porque es muy distinto que a ti te diga determine el módulo del vector resultante que te digan determine el vector resultante. Cuando te dice determina el vector resultante quiere decir que como respuesta es un vector. ¿Sí? Y cuando te dice el módulo del vector resultante significa que vas a medir la longitud de ese vector. Aquí en este ejemplo te dice determine solo el vector resultante del sistema de vectores mostrados. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Dices, profesor, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores. Entonces dices acá, se sabe que la suma de vectores es igual a la suma de A más B más C más D más E más F. Esto de acá es la representación matemática de la suma de vectores. Pero cuando ves un sistema de vectores tal como en esta figura, el problema está diseñado para que tú dentro de esa figura encuentres como un vector que sea la resultante de otros vectores. ¿Sí? Quizá dice, profesor, no se entiende bien. Mira estos vectores, mira. A, B, C. Ah, profesor, están uno a continuación de otro, fíjate, ¿eh? Uno a continuación de otro. Y habíamos hecho, si yo tengo vectores uno a continuación de otro, el vector resultante de ellos es el vector que une el origen del primer vector y el extremo. Profesor, y el vector que une el origen de A con el extremo de C es el vector D. Ah, ya, entonces estos tres vectores, estos de acá, tienen como resultante al vector D. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estos ya de alguna manera no están dentro del gráfico. Y ahora quiero que te concentres en el vector E y F. Profesor, el vector E y F también están uno a continuación de otro. Fíjate, ¿ven? Primero está E, luego F. Y el vector D es el vector que une el origen de E con el extremo de F. Ah, entonces el vector D es la resultante de E más F. Quiere decir que dentro de la expresión matemática del vector resultante, fíjate lo que vamos a tener. Acá hay D, acá hay D y acá hay D. Entonces D más D más D es igual a 3 veces el vector D. Y esto de acá sería la respuesta a ese ejemplito. Date cuenta que acá quedaría solamente expresado matemáticamente, no en módulo. Por esta parte hay algo sumamente importante que tú debes de conocer y que frecuentemente se presenta en los problemas de vectores asociados al método geométrico, que es lo siguiente. Date cuenta que nosotros hemos ordenado los vectores, estamos empezando a ordenar los vectores uno a continuación de otro. Por ahí te puedes preguntar, profesor, ¿y si se cierra la figura? Y si al ir ordenando uno a continuación de otro me voy a dar cuenta que la figura es una figura cerrada, como por ejemplo acá, mira. Yo he ordenado un conjunto de vectores y me doy cuenta que primero está el vector M, luego viene el vector N, luego el vector P, luego el vector Q y el vector R. Y ahora la pregunta que te hago es, ¿dónde está el punto inicial? Dime, ¿dónde? Ah, profesor, no hay el punto inicial. ¿Y el punto final? Tampoco, ¿sí o no? Porque yo puedo considerar, este es el punto inicial y final. O como puede empezar también de este punto, este es el inicio, este es el final. Por lo tanto, te das cuenta que acá yo no puedo graficar el vector resultante que sí graficaba en los ejercicios anteriores. Entonces, como no se puede graficar ese vector resultante, se dice que ese vector resultante es igual a 0. O sea, la suma de M más N
más P más Q más R, dime, ¿cuánto es? 0. Y eso siempre tenlo presente, por favor. ¿Sí? Aplicación de eso, desarrollo de este ejemplito. En el ejemplo me dice, tengo un sistema de 5 vectores y me está pidiendo determinar el vector resultante. Recuerda que en el método geométrico, cuando tú tenías un conjunto de vectores, el vector suma o vector resultante siempre empiezas colocando la suma de manera matemática. A más B más C más D más C. Pero ya te había indicado hace un momento que el hecho de que tú pongas esos vectores de esa forma no significa que vas a empezar a sumar cuánto vale A más cuánto vale B más cuánto vale C más cuánto vale D. Vas a tener cuidado en eso. Significa que esos vectores geométricamente están ordenados, tal como observas en la figura. Entonces, lo que tú tienes que hacer es darte cuenta si al ir siguiendo la secuencia de esos vectores, tal vez uno de ellos es la resultante y otros vectores, o tal vez se forma un polígono cerrado. Fíjate acá. Quiero que te concentres, mira, en el vector A termina A y empieza B. Termina B y empieza C. Termina C y empieza D. Ah, profesor, estos 4 vectores forman ¿qué cosa? Un polígono cerrado. Y si es un polígono cerrado, su resultante ¿cuánto vale? 0. Entonces, estos 4 vectores de acá te da 0. ¿Sí? Y ahora, la resultante será 0 más el vector E. Por lo tanto, ya te diste cuenta que el vector resultante de este sistema de vectores es igual a ¿quién? Al vector E.